La demografía se encarga de tres partes fundamentales: la medición, que cuantificación de eventos poblacionales; la explicación, análisis de causa de los efectos; y la fenomenología, que explica las variables. El término densidad demográfica se refiere al número de individuos que habitan en una unidad de superficie o territorio, donde territorio puede representar un país, una provincia, un distrito. Los tipos de demografía. La demografía estática es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado desde un punto de vista de dimensiones, territorio, estructuras y características estructurales. Tenemos tres pasos o tres aspectos que calificar en este tipo de demografía de estática. Primer paso: la dimensión es el número de personas que residen normalmente en un territorio geográficamente bien delimitado. 2. El territorio es el lugar de residencia de las personas, que puede globalizarse o desglosarse como, por ejemplo, una nación, una región, una provincia, una ciudad, un municipio, etc. 3. La estructura de una población es la clasificación de sus habitantes según variables de personas. Según las Naciones Unidas, estas variables son edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad. La fecundidad es la natalidad. La demografía dinámica es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, estructura y distribución geográfica de las poblaciones. Ejemplo de tales mecanismos son la natalidad, la nupcialidad, la familia, la fecundidad o natalidad, el sexo, la edad, la educación, el divorcio, el envejecimiento, la mortalidad, la migración, el trabajo, la emigración y la inmigración. Para obtener los datos de la demografía solamente se hacen por el medio del registro civil y de la aplicación del censo de la población. El censo es una acción en el cual se lleva a cabo en una cierta población determinada, en el que se define el conjunto de operaciones que consiste en reunir o elaborar y publicar datos demográficos, tanto económicos y sociales como correspondientes a todos los habitantes de un país. Para llevar a cabo en este censo se realiza una encuesta. Esta encuesta es por muestreo. Se obtiene determinando información en una parte de la población posible en considerar como el cociente al total. En estas encuestas solamente son establecidas unas preguntas en el que son dadas permiso por las personas que no se salgan de ese margen de tales preguntas. No pueden ser muy personales ni tampoco muy exageradas. En esos temas de los censos, en la información que se recativa, ya lo hemos mencionado, son características personales, por ejemplo, el estado físico, el color de pelo, peso, todas esas características personales de aquella persona que se le va a entrevistar. Las características geográficas son las características donde tiene su domicilio, lugar, estado. Las características educacionales son los niveles de estudios en el cual se encuentra la persona, hasta qué grado de estudios se mantuvo o terminó sus estudios. Y las características de composición de la familia son de los integrantes que está constituido o representada la familia: hermanos, tíos, parientes, padrinos, abuelos. Y las características económicas son los ingresos que aporta cada individuo que trabaja dentro de la familia. Se hace los regulares anuales por cada mes, son las cantidades que se registran en esa encuesta.
Las personas que estudian y registran esta información se conocen como los demógrafos. Estas personas deben de conocer tanto como la forma de obtener información científica y la forma de interpretarlo relativamente. Límites de personas. Los seres humanos del pasado sobrevivieron en territorios de pequeña escala. Muchas sociedades tradicionales tienen hoy en día territorios de dimensiones semejantes a las de entonces. Los habitantes de territorios de pequeñas escalas tienen un conocimiento detallado de su área y del número de personas que puede mantener, y emplean métodos tradicionales de control natal para hacer su población se mantenga dentro de estos límites. La calidad de vida de la masiva población humana de la actualidad se encuentra severamente limitada por la capacidad finita de los ecosistemas para proporcionar alimentos y otros recursos esenciales para el uso humano. Los recursos de suelo y agua del planeta Tierra son sencillamente insuficientes para tanta gente. De hecho, ahí se aprecia en estos temas la inmigración por la gente que quiere buscar sus nuevas necesidades, tiende a crecer más la población. Geográficamente se puede observar cuando unas personas existen, por ejemplo, en una localidad o en una comunidad y no encuentran trabajo, tienden a emigrar a otros estados. Así solamente ellos van creciendo sus límites como personas. El concepto de población proviene del término latino populutio. En su uso más habitual, la palabra hace referencia al conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella. También permite referirse al conjunto de edificios y espacios de una ciudad, a la acción y efecto de poblar. La superpoblación es una condición en la que la densidad de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida que desplome la población. Aunque es difícil hacer generalizaciones, las zonas urbanas suelen presentar un mayor precio de la superficie y una menor presencia de empleo en el sector primario que las zonas rurales. Por parte, las zonas urbanas ofrecen una mayor gama de recursos para la supervivencia de las personas. La definición de zona urbana varía según el país. Por lo general se considera que una zona urbana es aquella que presenta una población de 2.000 habitantes o más. La densidad de población también se denomina formalmente población relativa, para diferenciarla de la absoluta, que se refiere al número de habitantes. Esta población relativa se refiere simplemente al número de habitantes de una región, a través del territorio o de una unidad funcional o administrativa. Contiene país, estado de provincia, departamento, distrito, condado, etc. La localidad es una porción o varias porciones cercanas entre sí de la superficie de la Tierra, delimitada cada una por una envolvente y configurada como mosaico de áreas edificadas o no edificadas. Las mismas pueden presentarse de la siguiente forma. Las zonas urbanas, como las ciudades, se caracteriza por el desarrollo de su sector secundario, industria, y terciario, servicios. Mientras que los productos y los servicios de la ciudad influyen en el comportamiento del campo, este abastece de mercancías agrícolas y de ganaderas a las regiones urbanas. Las tasas de crecimiento. En demografía y ecología, las tasas de crecimiento poblacional a tasas de crecimiento demográfico, PGR, de las siglas de inglés Population Growth Rate, es la tasa que mide el crecimiento o decrecimiento de la población. Específicamente, la tasa de crecimiento demográfico se refiere ordinariamente al cambio de la población durante un periodo de tiempo, expresado a menudo como un porcentaje
del número de individuos sobre la población inicial de dicho periodo. Para poder encontrar la tasa de crecimiento, podemos aplicar esta pequeña fórmula, que es población final del periodo menos la población al principio del periodo sobre la población al principio del periodo, que es la suma que se encuentra anteriormente. Se dice que una población está en equilibrio cuando el crecimiento de población es cero. Las tasas de crecimiento se calculan como promedios anuales y se presentan como porcentajes, salvo que se indique otras cosas. Las tasas de crecimiento de los valores se calculan a partir de series de precios constantes, utilizando principalmente los métodos de los mínimos cuadrados, el creciente exponencial, puntos extremos, y del crecimiento geométrico. Las tasas de variación de un periodo al siguiente se calculan como variaciones proporcionales respecto al periodo anterior. El crecimiento demográfico es la principal razón del aumento de las necesidades alimentarias e intensifica la presión sobre los recursos naturales. Los países con un rápido crecimiento demográfico se enfrentan a dificultades especiales para garantizar la seguridad alimentaria. La consecuencia de una seguridad alimentaria sostenible está supeditada a la pronta estabilización de la población mundial.